El proyecto Linux. Damos primero los datos que pueden asombrarnos y luego cómo se llegaron a los mismos. El kernel o núcleo del sistema operativo Linux está escrito con el lenguaje C y cuenta actualmente con más de 25 millones de líneas de código fuente. Han contribuido hasta ahora más de 25.000 desarrolladores. El tiempo estimado de desarrollo es de 11.000 años programador. Una estimación de su costo es de más de 1.000 millones de dólares. El sistema operativo Linux tiene su inicio por un proyecto del estudiante finlandés Linus Torvalds, a comienzos de 1991. Linus pensó que era una buena idea tener un sistema operativo compatible con el sistema operativo Unix. Unix es un sistema operativo propietario originario de la empresa Bell Laboratories, desarrollado en los 70 por Dennis Ritchie y Ken Thompson, quienes fueron también los creadores del famoso lenguaje de programación C. Para septiembre de 1991, Linux había avanzado en una aplicación de emulación de terminal y los comandos básicos para ejecutar varias tareas, administrar el disco duro, la memoria y algún otro dispositivo. Linus Torvalds había querido llamar a su sistema operativo Freak, un acrónimo de gratis, Freak y X, como una alusión a Unix. Los desarrolladores que acompañaron a Linus Torvalds cambiaron el nombre del proyecto de Freak por Linux. Le crearon una carpeta pública en los servidores de su universidad llamada Linux y de ahí su nombre definitivo. En dicha carpeta cargó la primera versión de Linux llamada Linux 0.01. Podemos visitar las notas que dejó en el archivo README para conocer el espíritu del proyecto Linux, que nacía y que iba a cambiar para siempre la historia de los sistemas operativos. Los comentarios más sobresalientes que dejó son: este es un kernel gratuito tipo Minix, que es otro sistema operativo compatible con Unix, pero orientado a la parte educativa, para máquinas AT basadas en el procesador i386. Se adjunta el código fuente completo y ha sido testeado en dos máquinas diferentes. Actualmente no hay kernel binarios, es decir que no se puede descargar su ejecutable, por lo que se cuenta con el código fuente en C y ensamblador que debe recopilarlos para diferentes máquinas. Necesita compilarlo con GCC. Nos dice Linux que usó la versión 1.40 y que no sabe si la versión 1.37 manejará todas las directivas del ensamblador que utilizó. Nos informa Linux que usó el número de versión 0.01 debido a que este no es un producto maduro. Actualmente solo se admite un conjunto de hardware AT, disco duro, pantalla y teclado. Esta versión también está destinada principalmente para el aprendizaje. Si lo instala, ayudaré en todo lo que pueda para conseguir que el programa funcione en su máquina. Envíeme un correo a torvalds@cruna.helsinki.fi. ¿Tiene alguna pregunta? Los cambios que iré agregando son frecuentes, y la primera versión de producción probablemente diferirá salvajemente de este lanzamiento pre-alpha 0.01. También nos dice Linux el hardware necesario para ejecutar Linux 386 Gen, pantalla VGA EGA, controlador de disco duro tipo AT y de está bien, teclado finlandés, o puedes usar un teclado estadounidense, pero no sin algo de práctica. Nos informa que solo hay driver para manejar un teclado finlandés e invita a alguien si puede desarrollar un driver para un teclado estadounidense. Este fue el primer pedido de Linux a la comunidad, que a día de hoy ya han participado más de 25.000 desarrolladores aportando código al proyecto Linux. En cuanto a los derechos de autor, nos dice: este kernel puede ser redistribuido siempre que haga lo siguiente. La fuente completa debe estar disponible y gratis. Los avisos de derechos de autor deben estar intactos. No puede distribuir esto por una tarifa. Nuevamente deja bien en claro el punto 1. También deja en claro que él se dedicará a desarrollar solo el kernel del sistema operativo y otras herramientas las proveerá el proyecto GNU. Un núcleo por sí solo no te lleva a ninguna parte. Para obtener un sistema que funcione usted necesita un shell, compiladores, una biblioteca, etc. Estas son partes separadas y pueden estar bajo un copyright más estricto o incluso más flexible. La mayoría de las herramientas utilizadas con Linux son software GNU y están bajo el copyleft de GNU. Estas herramientas no están en la distribución 0.01. Linus Torvalds había desarrollado el kernel del sistema operativo, no disponía de otras herramientas fundamentales. Estas herramientas las estaba desarrollando Stallman, en la Free Software Foundation. Luego Linus hace una breve descripción técnica del kernel. Uso eficiente de las posibilidades que ofrece el chip 386. Sistemas de archivos multiproceso. Cambio mínimo de tareas. Las interrupciones deben ser manejadas principalmente por código máquina. Como vemos, hay un largo camino entre la versión 0.01 de Linux, que cuenta con 12 carpetas, 91 archivos y unas miles de líneas de código. Después de 30 años, la versión actual, que es la 6.0.0, cuenta con más de 5.000 carpetas, 78.000 archivos y más de 25 millones de líneas. Otro dato de color: en las primeras versiones de Linux inclusive guardaron en la documentación del proyecto un archivo de sonido con formato OGG para indicar cómo se pronuncia el nombre Linux. Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux. Torvalds anunció en 1996 que habría una mascota para Linux, un pingüino.
Esto se debió a que cuando estaban a punto de seleccionar la mascota, Torvalds mencionó que fue mordido por un pequeño pingüino en una visita al Zoológico y Acuario Nacional en Canberra, Australia. Linux creció a lo largo de la década de 1990 gracias a los esfuerzos de los desarrolladores aficionados. Aunque Linux no es tan fácil de usar como los populares sistemas operativos Microsoft Windows y macOS, es un sistema eficiente y confiable que rara vez falla. El mundo de las distribuciones de Linux han permitido personalizar el mismo sistema operativo con aplicaciones a su alrededor. Cada distribución tiene objetivos distintos. Veamos algunas de las cientos de distribuciones. Debian es una de las primeras distribuciones de Linux iniciada en 1993, abrazando un diseño abierto con contribuciones y soporte procedentes de la comunidad de software libre. Comenzó con un grupo de pocos y fuertemente unidos hackers de software libre. Debian es una organización integrada en su totalidad por voluntarios. Cada año hacen una conferencia de desarrolladores y colaboradores. Más de 1000 desarrolladores activos repartidos por todo el mundo trabajan en Debian en su tiempo libre. Ubuntu. Desde hace años es una de las grandes referencias destinadas a los usuarios que se inician en Linux. Está basada en Debian y busca la simplicidad por encima de todo. Utiliza una interfaz basada en el administrador de ventanas Gnome, pero mantiene su característica barra lateral y su facilidad para que cualquiera pueda utilizarlo sin mayores problemas. Es la versión que más utilizan los usuarios finales en los hogares. Linux Mint es una distribución de Linux de origen franco-irlandesa basada en Ubuntu y a su vez en Debian, que tiene por objetivo proveer un sistema operativo moderno, elegante y cómodo que sea tanto poderoso como fácil de usar. Su entorno de escritorio Cinnamon tiene similitudes en común con Windows como el diseño de su menú de inicio, por lo que puede resultar incluso más fácil todavía adaptarse a ellas. Linux Mint incluye varias herramientas preinstaladas como son Mozilla Firefox, LibreOffice como suite de ofimática, Mozilla Thunderbird como cliente de correo electrónico, Transmission como cliente de BitTorrent. Elementary OS. De todas las distribuciones basadas en Ubuntu, esta es una de las más centradas en el aspecto visual, el cual recuerda el sistema operativo macOS. Se publicita como un sustituto hecho con ciencia, potente y ético para Windows y macOS, y se distribuye mediante un modelo de paga cuanto puedas. Se trata de una distribución que incluye su propia tienda de aplicaciones para controlar su seguridad. A diferencia de otras distribuciones, no se pone el énfasis en la personalización, sino en ofrecer una interfaz de usuario agradable para todos los usuarios. Red Hat Enterprise Linux. Se trata de una distribución comercial de GNU Linux desarrollado por Red Hat. Con más de 25 años de historia, es la muestra de que se puede generar millones de dólares en beneficios con Linux, ofreciendo un sistema operativo de pago que destaca en estabilidad y flexibilidad. ZenOS se trata de una distribución derivada del código de Red Hat Enterprise Linux, solo que está mantenida por la comunidad y es totalmente gratuita. Arch Linux. Se trata de una distribución modular en la que debes empezar instalando desde cero todos los componentes que quieras añadirle, lo que la convierte en una alternativa especialmente centrada en los usuarios más avanzados. Hay distribuciones orientadas a equipos viejitos. Puppy Linux. Una distribución diseñada para funcionar rápido en ordenadores con pocos recursos. Ocupa solo 100 megabytes, lo que te permite llevarla casi en cualquier CD o USB y cargarlo directamente desde ahí. Un proceso que apenas lleva 30 o 40 segundos. Lubuntu. Se trata de una versión de Ubuntu que ha sido adaptada para ser más ligera y poder utilizarse en equipos con apenas 128 megabytes de RAM y procesadores antiguos. Algunas estadísticas que pueden mostrarnos los ámbitos donde Linux ha triunfado y donde tiene sus puntos débiles. En dispositivos móviles, debido a que la plataforma Android utiliza el kernel de Linux, tenemos una participación de más del 70% de los celulares, tablets y televisores. En el ámbito de las supercomputadoras, Linux tiene una supremacía sobre otros sistemas operativos. Más del 50% tiene instalado una versión de Linux. En los sistemas operativos de escritorio, nunca pudo acercarse a Windows ni Mac. Solo tiene una participación de menos del 3%. Esto debido a la gran fragmentación de distribuciones de Linux que tienen diferencias entre sí. ¿Y por qué no? Digamos por el gran trabajo de marketing de Microsoft para que se instale Windows. Ahora solo nos queda ver qué nuevos ámbitos de Linux se expandirá. Sin más me despido después de presentar uno de los desarrollos open source más emblemáticos de todos los tiempos.